Cuestiones que hacen al principio general, a los grandes principios de nuestro derecho positivo y de nuestras conquistas jurídicas como sociedad y como país. Y yo creo que no podemos dejar de ver eso. Es decir, sobre texto de cualquier cuestión que se diga, no se puede, por ejemplo, pasar por encima del principio de la libertad de cultos. Eso no se puede hacer. No se puede pasar sobre el principio del derecho a la defensa. Y en este caso estamos en colisión entre una situación de la realidad dura y pura y dura de nuestra vida en la sociedad y en nuestra relación con el Estado, con principios que hacen a la historia de garantías, de derechos que se han establecido a lo largo de la historia constitucional y legal y social del Paraguay, con participación de todos los partidos y de todos los sectores. Y me preocupa mucho eso, presidente. ¿Y de qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo de ponerle un límite a la disposición que puede hacer una persona de su salario, que entra en colisión con un principio constitucional y laboral establecido que hace la finalidad del salario. El salario tiene una connotación patrimonial, pero no se agota en eso. No puede ser tratado el salario, que es un bien económico en uno de sus aspectos, como se trata cualquier otro bien, incluso en su propia disponibilidad, y en el principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Por eso nuestras constituciones y nuestros códigos laborales, nuestras leyes laborales, coherentes con ese principio, dicen lo siguiente, y se refieren al caso de que un trabajador esté sujeto a un proceso de cobranza judicial. ¿Qué le dice la ley? Si un trabajador está siendo objeto de un proceso de cobrarle judicialmente un crédito, se le puede rematar su casa, se le puede rematar su auto. Lo que no se le puede es quitar por la vía del embargo, que es la consecuencia para cobrar ya un crédito ejecutivo, una demanda ejecutiva para cobrársele más que el 25% de su salario. ¿Por qué está eso en la ley? ¿Por qué está eso en la ley? Porque hay un principio superior que es el de la finalidad del salario. El salario tiene como principal fin en el sistema axiológico de nuestro derecho positivo y de nuestros principios la provisión al trabajador de su sustento básico, o sea, comer, es decir, comprar algún medicamento. Y no hay ningún crédito que tenga alguien contra el trabajador que pueda sobreponerse a ese principio y a la protección legal que hay. Esto no quiere decir que el trabajador no va a pagar su deuda, sino que le obliga, por así decirlo, al sistema jurídico a que lo pague por cuotas. Si un trabajador, por decir cualquier cosa, gana un millón de guaraníes, se le puede cobrar compulsivamente hasta 250.000 guaraníes, así deba 500.000 o deba 500 millones. Y el acreedor, quien le da un préstamo a un trabajador, tiene que saber que eso es así, como tiene que saber toda persona cuando firma un contrato con una persona, que esta persona tiene que ser hábil para firmar ese contrato. No puede firmar un contrato con un menor de edad y después exigir su cumplimiento porque el menor de edad ejerció su libertad. No se puede. Es sencillo el tema. Entonces, ¿qué ocurre acá? La pésima, y voy a ser claro en eso, las pésimas políticas comerciales que han otorgado créditos, han otorgado dinero, han vendido mercadería, o todo lo que ustedes quieran,
han creado un estado de endeudamiento de un gran sector de trabajadores que a la hora de pretender cobrarles judicialmente se van a encontrar con este obstáculo, ya sea un banco, una financiera, una casa de electrodoméstico o una asociación gremial. Si proceden a hacerle una demanda, un juicio ejecutivo, por ejemplo, y le ganan a un trabajador que no tiene otra cosa que su salario, ¿qué le va a decir el juez? Le va a decir, ok, condeno al trabajador fulanito de tal a pagar 10 millones de guaraníes. Pero lo que le va a poder sacar por mes por la vía judicial no va a ser más que 250.000 guaraníes. Porque se está protegiendo la comida de su familia, la salud de su familia, la vivienda de su familia. Eso es lo que se llama el derecho tuitivo. Cuando se protege y se equilibra la desigualdad entre las partes. No hay en nuestro sistema jurídico, político y de moral social ningún argumento posible que justifique el pago de ninguna deuda por encima del hambre de la familia del trabajador. Si nosotros incurriéramos en privilegiar por un traslado poco feliz de principios del derecho civil ordinario al derecho laboral y a la protección del trabajador, estaríamos volviendo siglos hacia atrás. Siglos hacia atrás. Es como si por algún momento se nos ocurriera restaurar aquello de que se le podía matar a la mujer infiel. Eso no se puede, es sencillamente hay cosas que no se pueden, y menos en este recinto. Entonces, ¿cuál es el problema que hay ahora? Pero nadie está queriendo modificar, ojo, no se está proponiendo modificar esa normativa que establece estos derechos y estas garantías y estos límites. No tenemos aquí una ley que nos diga ahora se va a poder ejecutar judicialmente y embargar más del 25%, que puede llegar al 50% cuando hay prestaciones familiares, pero a los efectos que nos interesa es el 25%. No estamos diciendo vamos a abolir esa ley. Lo que estamos haciendo es aumentar, aumentar, y ese es el sentido de la propuesta del Poder Ejecutivo y de la media sanción de la Cámara de Diputados. Lo que estamos procurando es aumentar la protección, porque el sistema mercantilista de nuestro sistema financiero lo que hizo fue crear una figura que en la práctica destruye los principios de la ley, que es, no, yo no te demando, pero vos me cedes tu salario haciendo una autorización para que te descuenten hasta el 100%, como ocurre en muchos casos, porque hay muchos trabajadores que tienen el famoso saldo cero. Lo que está buscando esta normativa es prohibir eso que llaman la libre disposición, que es una falacia, porque cualquiera que entiende cómo funciona el mercado y cómo funciona la presión de la necesidad, la famosa letra chica de los contratos, sabe que el deudor, que en la relación acreedor-deudor no hay una situación de equilibrio objetivamente demostrable. ¿Qué está diciendo esta ley? Señores, esa libertad que tenías ahora no la tenés más. Hay que ser claro lo que estamos diciendo. No estamos modificando lo que ya dice la ley, estamos ampliando, estaríamos ampliando en beneficio de que por un subterfugio no se esté violando el principio que quiere defender la ley. O sea, ningún trabajador va a poder ser embargado más del 25%. Pero lo que se le hace hacer a la gente es que renuncie a su salario por la vía administrativa. Y hay muchas formas de hacerlo, cuidado. Están los famosos adelantos, plan aguinaldo, etcétera, etcétera, que son realmente violatorias de ese principio. A ver, disculpen la extensión, pero creo que es un problema que afecta a miles de ciudadanos y afectan a las normas de convivencia, las normas morales y jurídicas básicas de la convivencia social en nuestros medios. Entonces, lo que le estamos diciendo ahora es, señores, el trabajador cuando hace una disposición libre de su salario,
ahora no lo podrá hacer sino hasta el límite de que pueda disponer, ordenarle a su empleador que se le descuente hasta el 25, hasta el 50%, no sé. Yo sería partidario que fuera hasta el 25%. Le estamos diciendo, usted no puede, señor patrón, usted no puede aceptar un pedido o una orden o una disposición de su empleado que supere este límite. Porque estamos protegiendo la moralidad de la vida social. O si no, nos estaríamos convirtiendo en una sociedad carnicera, donde no nos importarían los valores que hemos conquistado con mucha dificultad a lo largo de los siglos. Entonces, tengamos claro, y con esto quiero concluir. Acá se trata de una normativa que amplía la protección del salario del trabajador, porque ya no solamente no se le puede embargar judicialmente, que es lo que tenemos hasta ahora, sino se le limita a él y a los empleadores esa facultad, que yo creo que nunca existió, pero que se practicaba, esa facultad de, por la vía de la disposición de su salario, hacer un embargo fáctico, y que se quiso perfeccionar legalmente con esa ley que este Senado tuvo la honorabilidad, digamos, de rechazar, que fue la famosa ley de libranzas, que pretendía justamente legalizar la operación más miserable y cruel de la usura organizada en el Paraguay, y que para mi asombro, contó con mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en un acto de irresponsabilidad legislativa que no tiene nombre. Entonces, creo que está claro. Acá estamos ampliando la vigencia efectiva de un principio general que está en el campo de los embargos, pero no está todavía en el campo de la autorización privada del trabajador. Y lo que estamos discutiendo es hasta qué monto, porque va a ocurrir una cosa, va a ocurrir una colisión. Vamos a suponer que un trabajador autorice el 50%. Autoriza nomás. Pero le viene un embargo. Le viene un embargo de un acreedor cualquiera. Que le embargue por el 25%. Esa autorización de hasta el 50% se tiene que reducir automáticamente al 25% nomás. No puede estar la autorización por encima de la ley, la autorización privada. Y esta ley lo que le está diciendo, aunque el trabajador te autorice, si viene una ejecución, no se te va a descontar un centavo. Y eso también es una convocatoria de responsabilidad al universo de entidades y personas jurídicas y físicas que manejan las finanzas crediticias con una displicencia basada en tenerle del cogote al trabajador por estas vías. Por lo tanto, el apoyo nuestro de la bancada Avanza País, fiel a esos principios centrales del derecho laboral paraguayo intuitivo y de las normas de convivencia civilizada y humanista en la sociedad, apoyamos enfáticamente que se establezca esta limitación en la ley para evitar el estado que hoy día vivimos de un mercado financiero sobre el salario que destruye las familias y las posibilidades de convivencia de las personas, y que le obligue a todo el mundo a reordenar sus finanzas como se debe y no de acuerdo a la ley, y no ordenar la ley de acuerdo a las finanzas. Gracias, presidente. En síntesis, mantener el artículo 59. Ya. Bueno, hay dos mociones. La moción de la comisión, que es testar, que está apoyada también por la bancada del Frente Guazú, y la otra moción de el partido Avanza País, que es la de mantener la prohibición del descuento hasta el 50%. Entonces vamos a llevar a votación primero la versión de Hacienda. A consideración, a votación la versión de Hacienda de testar. Carlos, es la versión que usted acompaña. Carlos Vilisola, es la versión que usted acompaña. Testar. Estamos en estadio de votación, senador. Testar. Monje, González, su voto.
Lo que pasa es que la senadora Blanca Lila Miñarro habló de testar, senador. Y usted, senador Filisola. Nosotros vamos a acompañar el texto que está vigente actualmente. O sea que no vamos a plantear, cambiamos y vamos a adherirnos al texto actual vigente. O sea, no testar, presidente. Sí, cambiamos y vamos por los motivos que aquí ya se dirimieron. No es vigente, es nuevo este artículo. El artículo 54. 59. 59 que habla en 50%, que es lo artículo máximo. Nuevo. Artículo nuevo 59 que habla del 50%. Nosotros nos adherimos entonces a eso, presidente. Senador Monge, tiene usted el uso de la palabra. Pero el código dice 25. ¿Cuánto decido? Senador Monjes. Muchas gracias, presidente. Este es un tema que representa una preocupación porque la mayoría de los funcionarios públicos están sobreendeudados. Y lo expuso el colega Adolfo, y llega fin de mes y no cobra ni un guaraní. Entonces, lo ideal es darle por lo menos un margen para que cobre, porque es cierto lo expresado por el colega Adolfo Ferreiro, que está establecido en la ley que no se puede. Sin embargo, con la autorización, por la necesidad, siempre autorizan y llegan finalmente fin de mes, no cobran absolutamente nada, y el auxilio ya saben por dónde está siempre. Por lo menos para que no suceda eso, es el espíritu que le anima al legislador, donde establece el 50%, pero acá también existe un interés de nuestra caja, que por lo menos que sea el 70%, ¿verdad? Para que el 30% por lo menos le quede al funcionario, lo contrario no se cumple. Es una idea que yo lanzo finalmente, si podemos, que sea un punto intermedio. Lo contrario, va a seguir no cobrando o finalmente va a estar al arbitrio nuevamente de la usura, presidente. Que por lo menos le quede el 30% de la propuesta, presidente. Que quede en 30% sería entonces, no 50% como dice acá. Ya. Sobre el punto, senador Núñez, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Justamente me allano lo que acaba de explicar el senador Darío Monjes, porque es muy importante mantener la caja de jubilaciones, lo que han ya empeñado su casa por 15 años, para que no se le ejecute la hipoteca, porque se le va a quitar, se va a quedar en la calle. Como cooperativista hablo. Una cosa que uno va a hipotecar, no hipoteca por el 25%, la casa hipoteca por el 70%. Entonces, si se baja ese monto, se le va, muchos paraguayos van a quedarse sin casa, se le va a desalojar, se va a quedar en la calle, como está ocurriendo ya. Por eso yo también estoy totalmente de acuerdo a lo que dijo el senador Monge, que dejemos un 30% al empleado. Y eso me llama, presidente. Gracias, senador. Senadora Blanca Lila, en representación de la comisión, le damos a la vocero, después le damos a usted, senador Ferreiro. Presidente, me acabo de enterar que ayer entró un proyecto de ley, una ley permanente enviada por el Ejecutivo que habla de un 25%. Si pudiéramos nosotros leer por lo menos el acápite de ese proyecto de ley, que va a ser una ley permanente y no como esta, una ley transitoria. Un año, claro. Entonces, si pudiéramos ajustar a esos montos y leer esa ley y tratar cuanto antes. El 25%. 25%. 25%. Entonces, el Ejecutivo envía para solucionar el problema a nivel general de los funcionarios que están sobreendeudados. Bueno, senador. Propongo cuanto antes, presidente, y dejar el 25% si se puede. O sea, dejar 25% ahora en este artículo, entonces. Modificar 50 a 25%. Hasta 25%. Hasta 25%. Ahí estaríamos de acuerdo, senador Ferreiro. También para referirme, este proyecto de ley del Ejecutivo es un proyecto extraordinariamente bueno, en mi opinión, en mi modesta opinión. Y fíjense la extensión que tiene.
Dice que establece el límite de descuentos de salarios autorizados por los trabajadores del sector público y privado. El Ejecutivo nos está enviando un mensaje de corrección de toda la estructura del tema de los descuentos y su afectación financiera, y que vamos a apoyar nosotros este proyecto, claro ya. Por lo tanto, y fijan el 25%, o sea que sería razonable que nosotros ahora ajustáramos el artículo 59 a que los descuentos aplicados a los funcionarios públicos, independientemente del origen del mismo, en ningún caso podrá sobrepasar el 25% y estaríamos de acuerdo ya con el proyecto del Ejecutivo. Bueno, hay una sola moción al final, porque 25, todo 21. A consideración a votación con el 25%, suficiente mayoría, aprobado. El resto de los artículos vamos a poner a consideración a votación, suficiente mayoría, aprobado.